Jorge, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta entrevista con Motores que Hablan. Quería empezar un poco esta plática preguntándote por ti. Quiero que nos cuentes de ti, cómo fue ese carro que marcó el inicio de esta pasión por los autos. Gracias. Bueno, no, la pasión viene heredada. Realmente mi papá y mis tíos paternos, todos fueron corredores de autos. Mi papá y mi tío Fernando Cortés Boschel fueron de los primeros socios del Club Los Tortugas, que fue el primer club que se dedicó al automovilismo deportivo. Y digamos que de ahí me marcan una cantidad de cosas. Yo me acuerdo muy chiquito que mi papá me ponía en las piernas a manejar un Volkswagen. Me acuerdo que corrimos con él un rally a La Vega, cuando yo tendría por ahí unos 12 años. Era un rally que el promedio era tan alto que era una carrera de carros de Bogotá a La Vega. Y ganamos en un automóvil de fabricación inglesa, un Triumph. Y pues cuando a ti te comienza a funcionar tan chiquito, la pasión por los automóviles, la adrenalina, todo eso, pues eso es una historia demasiado larga, demasiado larga. Yo corrí karts, corrí bicicletas, fui atleta en el colegio, siempre me gustaba correr. Y pues después de muchas cosas logré empezar a correr de verdad, en el año 72, en el Campeonato Nacional de Automovilismo en un Simca 1000 centímetros cúbicos, y me gané el Campeonato Nacional ese año. Entonces, pues ya son más de 50 años de haberme ganado el primer campeonato nacional y casi que podría decir que ininterrumpidamente desde esa época estoy corriendo. Cuando estuve estudiando en Inglaterra tuve la oportunidad de estar en lo que hoy en día es la escuela de Jim Russell. Tuve oportunidad de quedarme corriendo la Fórmula 3 Junior, pero mi papá no me dejó. Cosas que pasan. Pero no, toda mi vida ha sido la carrera. Bueno, ya que mencionaste ese rally a La Vega, ¿cómo influyó esta experiencia en tu decisión de dedicarte al deporte motor? Pues todo va cogiendo impulso y todo va cogido de la mano. Porque yo desde pequeñito le ayudaba a mi papá a hacer mecánica en su carro de sport. Mi papá tenía ese Triumph, luego tuvo un Porsche, luego trajo un Volkswagen con motor Porsche, y ahí uno pues va creciendo con el papá, arreglando frenos, carburadores, grabando válvulas, aprendiendo a grabar la chispa, y así poco a poco, y se va uno rodeando de amigos de toda la vida que todavía tengo, como Eduardo Otero, como Robert y Henry Moore, como muchas otras personas que gozaban de los carros y les gustaban los carros, y pues todo lo va marcando a uno. Yo me acuerdo de manejar perfectamente desde los 15 años. A los 16 logré, en esa época se podía sacar el pase asegurado, y un tío mío, Álvaro Cortés, me regaló el seguro para poder sacar el pase asegurado, y a los 16 años tenía carro y, claro, fui a parar allá a lo que se llamaban las carreras yeyés, que eran carreras prohibidas de noche, en la calle 100, en Pepe Sierra, en Pablo VI, en Contadora, y pues todo eso lo va pegando a uno y uno sigue ahí con el acelerador a fondo. ¿Cuál es esa primera memoria que tienes de las carreras en Colombia? Pues mira, yo me acuerdo de haber ido con mi papá a los primeros circuitos centrales colombianos sobre los finales de los años 50. Me acuerdo también en los años 60 y los 50 del circuito San Diego, del circuito 1 de Mayo, que era en el sur de la ciudad, cerca de la Avenida de las Américas, del circuito El Campín, de la doble Sogamoso, del kilómetro contrarreloj cuando se estaban haciendo la autopista, del kilómetro contrarreloj cuando estaban haciendo el actual aeropuerto del Dorado, de las carreras en Ibagué, de las carreras en Girardot. Era un pelado, pero yo estaba metido ahí y fui comisario de ruta, y ahí aprendí mucho sobre el automovilismo y sobre todo mirando cómo manejaba unos u otros, va uno descubriendo cómo es que es la cosa, va armando uno su línea de carrera. Y pues, no, como te he dicho desde el principio, desde siempre he estado pegado en esto. Ok, genial. ¿Cuántas victorias tienes y cuál de ellas recuerdas con más orgullo? No tengo ni idea cuántas victorias tenga, pero pues de las cosas significativas
me gané 16 veces las 6 horas, me gané el Campeonato Nacional de Rallys en el año 79 y 80, me gané la Copa Orient Fórmula Colombia, fui subcampeón de la Copa Renault, me gané la Copa Marlboro 3 años seguidos, gané varios campeonatos de turismo especial en Simca, en Fiat, en Mazda, me gané también campeonatos nacionales en Fuerza Libre con Camaro, con Spice, con el West, pues con muchos carros, son muchas victorias, muchas, son muchas hojas de muchas carreras durante 50 y pico de años. ¿Y cuál es esa que recuerdas como con más nostalgia? Tal vez la primera vez que me impactó fue en el año 72, un circuito en Girardot, dentro de la ciudad de Girardot, un circuito organizado por la Escudería Colombia, que me gané la categoría y me gané la carrera, y el director de la carrera era Fernando Villauribe, un gran periodista y también corredor, que cuando me bajé del carro me recogió en una motocicleta, vino la reina de belleza del Bambuco, alguna cosa de esas, y me entregó un ramo de flores grandísimo, y nos fuimos a dar una vuelta en la moto para que la gente me aplaudiera, y eso lo tengo aquí grabado perfectamente. Un poco más atrás, hablando de las carreras de GS, también me acuerdo cuando estuve preso por estar corriendo de noche y nos recogió la policía. Una anécdota, cuando corrí la Fórmula 2 Codasur en Argentina, yo calzo 45, mi número favorito, y mis pies no caben entre el carro. Entonces tuvieron que martillar el piso para que los tacones al bajar me dejaran mover los pies correctamente. Y cuando se acabó la carrera yo tenía mucho calor en los pies. Y resulta que fue que se peló el aluminio del piso, por lo que lo habían martillado, y yo estaba apoyando el pie, o los tacones de los pies, seguramente solo al final, porque lo sentí muy al final, contra el pavimento. Entonces dice uno, es tal la concentración y es tal la pasión por hacer las cosas bien hechas, y está uno enfrascado en su tema, que le puede pasar hasta que se pele los pies y no se da cuenta. Son miles de historias, ¿no? Y anécdotas hay muchísimas. Aquí nos podríamos quedar toda la tarde hablando de miles de cosas. A través de todos estos años dentro y fuera de la pista, ¿cómo ha cambiado tu visión del deporte motor? Bueno, yo creo que lo podría partir en dos partes, y es que al principio era una cosa muy empírica, pero aquellos que tuvimos la oportunidad de correr en el exterior muy jóvenes, como José Klopatowski y yo, que tuvimos oportunidad de hacer escuelas en Europa, al principio pues corríamos muy con las uñas. Yo le puedo decir que con Jorge Muson en Autoservicio Simca arreglábamos a mano las culatas, las lijábamos, con el humo del cigarrillo mirábamos cómo era el flujo de los gases dentro de la culata, mirábamos dónde era que podía producir más torque unas bolderas, hacíamos cosas que no sabíamos mucho, pero que éramos capaces de, por intuición y por sentido común, mejorar. Y eso me llevó a la segunda parte, que fue cuando me uní con José Klopatowski a buscar cómo podíamos hacer una escuela de pilotos y de mecánica básica aquí en Colombia. Y hace 40 años, con José creamos la escuela de pilotos, que en ese entonces fue patrocinada por ESO, por Colmotores, hoy es patrocinada por Renault, y hemos sido capaces de entregarle al deporte lo que el deporte nos ha dejado a nosotros, porque hemos enseñado a la gente, tú fuiste alumno de la escuela, a conducir correctamente, los principios básicos para ser capaz de manejar en una pista o en una carretera correctamente un automóvil, aprender a respetar la velocidad, que es nuestro eslogan. Sí, completamente. De hecho, esto va muy relacionado a la siguiente pregunta que te quería hacer, y es, ¿crees que la esencia de un verdadero entusiasta del motor está en su amor por la velocidad? Sí, es todo. Para mí el automóvil tiene una cantidad de facetas, porque unos son los carros de carreras, otros son los carros, o sea, los puras sangres, otros son los carros que uno hace para correr, otros son los carros que uno se enamora de ellos para restaurar, otros son los carros divinamente construidos y que son un arte,
que uno goza mirándolos, sus líneas, cómo mueven el aire. O sea, los automóviles son infinitos. Y pues para hablar y entender un poco el porqué de esa importancia del automóvil, hay que echar para atrás y hablar de Henry Ford. Cuando Henry Ford hace la producción en línea de automóviles, cambia el mundo. Y la cultura del automóvil cambia el mundo. ¿Por qué? Porque al hacer un carro de producción masiva, cualquiera ya podía ir al médico, o los que estaban en el campo podían venir al médico de la ciudad, o se podían llevar los productos del campo a la ciudad, o comenzó a cambiar el mundo. Entonces, pues, es una historia muy larga la del automóvil. Y la pasión es el carro, la gasolina, la velocidad, la ingeniería, la aerodinámica, la pasión por apretar tuercas, son miles de cosas. Bueno, hoy por hoy tú sigues un poco en el mundo de las carreras. Bueno, hoy no, porque recientemente tuviste esa operación que gracias nuevamente por darnos este espacio. Pero ¿cómo ves tú también cómo sigue tu carrera en el automovilismo? Pues mira, hace unos 4 años, 5 años, ya no me acuerdo bien, yo venía corriendo el campeonato nacional con el West y en el equipo de Cesana Racing Team, que Alfredo Cesana me ha ayudado toda la vida, como muchas otras personas, pero Alfredo ha sido como mi hermano, y en el Cesana estoy desde el año 78. ¿Qué pasó? Nosotros siempre hemos tratado de hacer las cosas bien hechas, y para mencionar un poco, hoy en día la tecnología ayuda a que haga uno las cosas mucho mejor. Entonces tú en un carro de carreras puedes tener una cantidad de elementos que puedes medir a través de un computador, que un satélite te manda la información. Tú puedes tener tu línea de carrera, tú puedes saber dónde estás frenando, dónde estás cruzando, cuánto estás cruzando, qué tan duro estás frenando, todo eso lo puedes tener. Y cualquier día que estábamos probando un carro en los Estados Unidos, me salí de la pista 2 veces y a mí no me cabía en la cabeza, porque yo soy muy de estar en el pavimento todo el tiempo. Acto seguido, aquí en Bogotá, probando el West un día, me pasa lo mismo. Entonces fui a mirar toda la data y me di cuenta de que una vuelta frenaba faltando 120 metros, otra frenaba faltando 100, otra 80, otra frenaba 150, y eso no puede ser. Uno tiene que frenar siempre en el mismo lugar para sacarle el mayor provecho a la frenada. Y así, ¿cuánto cruzas? Moviste 23 grados, moviste 21 grados, moviste 32 grados, te demoraste en corregir, y me di cuenta que el problema era yo. Entonces, para ese entonces, resolví que era mejor retirarme de manejar en carros serios, en carros de verdad, como lo es un West, un prototipo, o un pura sangre. Son carros que son serios, que merecen respeto, y si uno ya no está con la velocidad, el reflejo que debe ser, y está totalmente dedicado a hacer las cosas correctamente, puede tener un accidente. Entonces me retiré de eso, pero hoy sigo corriendo contigo y con muchos amigos en San Diego, que me fascina, sí, porque nos divertimos muchísimo. Es una familia muy especial en San Diego, tenemos muchas categorías, muchas oportunidades, mucha gente que va simplemente para estar corriendo y divirtiéndose en la pista, no por ganar. O sea, es un automovilismo distinto, más fraternal. Sí, completamente. Y justamente eso fue por lo menos algo que a mí me llamó mucho la atención de San Diego, y también un poco del rally, porque también soy ralista. Pero nosotros ya estamos en este mundo, y para quienes sueñan con iniciarse en el deporte motor en Colombia, ¿qué recomendaciones les darías? Primero, que no corran en la calle. Yo corrí en la calle y hoy día me arrepiento, porque mucho más ahora, ¿no? Si yo te hablo de los años 60, estamos hablando de historia patria, lo que era el tráfico y la cantidad de carros que había en la calle. Hoy en día es muy peligroso, las motos, las bicicletas, los peatones, las bicicletas. O sea, hay una cantidad de inconvenientes que hay que tener en cuenta. Y para mí lo mejor es eso, recomendar que no corran en la calle. Lo segundo es aprender a respetar la velocidad. Un carro mal conducido es como entregarle a un niño para que juegue con un revólver cargado. Puede matar o se puede matar. Entonces, ahí lo primero es
tratar de ir a la escuela de pilotos, obviamente sabiendo manejar correctamente. No es que la escuela de pilotos sea para enseñarle a manejar como lo hace el Automóvil Club de Colombia o enseñanza Fittipaldi, no. Es el que maneje correctamente y de golpe haya corrido unos rallies, que es una formación primaria también, ayuda, pase por la escuela. La escuela afortunadamente siempre está muy bien vendida, hay medio cola para ir a la escuela porque tenemos muy pocos fines de semana para aprovechar el autódromo, para dedicar la parte práctica de la escuela, pero la verdad, la base es ahí, o el kartismo también. El kartismo es una fantástica escuela, pero hay que aprender a saltar del kartismo al automóvil porque el kart es monolítico y tiene un manejo distinto al del automóvil, que es flexible, tiene suspensión, tijeras, amortiguadores y otra cantidad de cosas. Pero pues para mí la base es la escuela. Ok. Bueno, Jorge, muchísimas gracias nuevamente por aceptar mi invitación, por hablar aquí en Motores que Hablan, que bueno haber escuchado tu historia. Y obviamente la invitación es a que las personas que quieren iniciar en el deporte motor sigan los sucesos de Jorge, se unan a Instagram Pasión, que yo digo que es deporte motor porque no es solamente autos y karts, también del deporte motor tenemos motos y tenemos otros vehículos, pero quería iniciar por lo que sé, por el automovilismo y qué mejor que haberte escuchado a ti. Pues muchas gracias por la invitación, estoy a la orden, yo soy un libro abierto y pues nos veremos en la pista. Claro que sí.